Bueno, buenos días. Mi agradecimiento a ACA por la posibilidad de estar acá. Medio como sapo de otro pozo, pero muchísimas gracias porque es me permite encontrarme nuevamente con cooperativistas. Yo de ganadería no sé nada o poco. Soy un mediano asador y un buen comedor de asado, pero ese es mi contacto con la ganadería. Por lo tanto, de valor ganadero voy a tomar aquello en lo que creo que puedo aportar algunas ideas, que es la palabra valor. ¿Y qué tiene que ver los valores con la forma en que trabajamos, con la forma en que producimos, cada uno de nosotros lo que produce, con la posibilidad de cambiar? La palabra cambio es una palabra de uso permanente en los tiempos modernos, pero es una palabra que además cobra más fuerza cuando atravesamos situaciones de crisis. Yo creo que para cambiar muchas veces no hay que buscar las herramientas novedosas o las herramientas que nos esperan adelante y que son inéditas o que nunca han sido usadas, sino que hay que volver a recursos olvidados. Por eso o a recursos postergados, o a recursos adormecidos. Por eso quiero compartir con ustedes hoy algunas ideas acerca de lo que tienen que ver los valores en la vida económica, lo que tiene que ver cómo entra la ética en la vida productiva. Porque se habla mucho de ética en el mundo de los negocios, en el mundo de la producción, pero a mí me parece que sería interesante entrar en la esencia de lo que es la ética. Quiero empezar, como para romper el cubito. Me dijeron que era el verde. Ahí está. Con esta frase, es una frase un poco dura, ¿no? Escúchame bien, imbécil. Si el tesoro tiene importancia, la vida humana no la tiene. Está claro, deben admitir que la vida no vale nada, ya que el dinero lo es todo. Esto lo dice Calígula, el emperador romano, en una obra de teatro que escribió Albert Camus, que fue un premio Nobel de literatura, murió en el año 60, muy joven, a los 47 años, en un accidente de auto. Y yo he tomado esta frase, vi la obra y me impactó desde el momento en que la vi, porque este es un momento en el que Calígula habla con su gabinete, digamos, ¿no? La versión de la obra que vi es una obra que hizo Imanol Arias, el actor español, hace unos años en Buenos Aires, donde transportó a Calígula a los tiempos modernos, lo convirtió en una especie de CEO y les está diciendo esto a los que serían sus directores, gerentes, etc. En un momento de la obra, Calígula, como emperador romano, dice: ¿cómo podemos hacer para enriquecernos de una vez por todas y apoderarnos desde el Estado de todos los bienes que se producen en Roma? Entonces todos empiezan a aportar ideas. Calígula los escucha sin decir nada, hasta que dicen: mire, hay un camino mucho más sencillo que el que están proponiendo todos ustedes. ¿Por qué directamente no nos apoderamos de los bienes, de todas las herencias? Digamos que cuando mueren personas, y sobre todo con personas con patrimonios importantes en Roma, en lugar
de esos patrimonios ir a sus herederos, vienen al Estado. El Estado va a ser el heredero de todos los patrimonios. Entonces todos los directores dicen, es un genio, eso es lo que hay que hacer, claro que sí. Pero claro, hay un problema. ¿Cuánto van a tardar en morir todos estos? Porque cada uno vive lo que vive. Y quieren la ganancia rápida. Calígula y sus secuaces. Entonces aquí es donde Calígula dice, vamos a hacer una cosa muy simple. A todos los más ricos o a todos los que tienen mucho dinero en Roma, los vamos mañana mismo, por un decreto, los declaramos culpables de un delito que hoy vamos a inventar, que se castiga con la pena de muerte. De manera que en una semana los liquidamos a todos y nos apoderamos de todos sus patrimonios. Y aquí todos los directores, gerentes o, digamos, miembros del gabinete de Calígula se empiezan a echar atrás, se empiezan a dudar, dicen, pero esto no nos convierte en asesinos, ladrones, todavía, pero asesinos también, no es mucho. Y entonces es donde Calígula les dice esto. Si lo que importa es el dinero, no importa la vida. Y si lo que importa es la vida, ustedes están de más aquí, ¿no? Continúa más o menos así la obra. Esto que dice Calígula en la obra es en realidad algo que tenemos que pensar siempre en los lugares en donde nos desempeñamos. Porque el fin, si no pensamos esto, el fin termina justificando los medios. Y ahí es donde entra la cuestión de la ética, de los valores. ¿Qué es la ética? Cuando hablamos de ética, creemos muchas veces estar hablando de moral. No es necesariamente así. La ética y la moral coinciden en una cosa, en que hablan de las maneras en que vivimos, de las costumbres con que vivimos, de los códigos con que nos desempeñamos. Pero hay una diferencia. La moral es la que nos responde a la pregunta ¿qué hacer? Cuando tenemos una duda acerca de cómo actuar, conviene, no conviene, hay que hacer esto, no hay que hacer. ¿Por qué responde la moral? Porque la moral en general lo que nos dice es lo que se debe y lo que no se debe. Lo que se debe y lo que no se debe ¿en función de qué? En función de una convivencia que nos permita a todos, en nuestras actividades, en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestra vida de ciudadanos, que nos permita desarrollar lo mejor de cada uno para ponerlo no solamente en práctica en función del interés personal, sino para agregarlo al bien común. Eso es lo que nos dice la moral. Entonces la moral es de alguna manera el árbol de donde tomamos esos frutos que son los valores, cuando hablamos de valores. La moral nos dice que si queremos convivir como seres humanos, no podemos mentir todo el tiempo. Porque si todos mentimos, ¿para qué vamos a hablar? Si todos mentimos, dejemos de hablar. Tiremos al diablo, desembaracémonos de esta herramienta maravillosa y que es exclusivamente humana, que es la palabra. Porque nadie va a creerle a nadie si la mentira se establece como una especie de ley y todos mentimos. Entonces la moral dice, la verdad es un valor y la mentira no lo es. La moral nos dice, no robemos para obtener aquello que queremos, porque si todos nos ponemos a robar, nadie va a tener nada, nunca. Entonces, ¿qué nos dice la moral? Si queremos convivir, la honestidad es un valor y el robar no lo es. La moral nos dice, si tenemos conflictos y estamos en desacuerdo con el otro y no podemos zanjar fácilmente ese desacuerdo,
no lo resolvamos por la fuerza, no resolvamos un conflicto matando a aquel que no piensa como nosotros o que está en desacuerdo con nosotros, porque si nos matamos, por estos motivos, si nos matamos todo el tiempo, no va a quedar nadie, no vamos a existir. Entonces, la vida es un valor que hay que preservar y honrar en las actitudes, y lo que atenta contra la vida no lo es. Entonces, la moral, en este sentido, la moral nos dice qué debo y qué no debo. La ética, entonces, en un comportamiento moral, la recompensa de las acciones morales, si yo actúo moralmente, no lo hago buscando un premio. El premio del comportamiento moral está en la acción misma. Yo no actúo moralmente por temor al castigo, sino porque estoy convencido de que quiero convivir en un medio donde aquello que yo haga sea respetado de la misma manera en que yo respeto a otro y en donde cada uno de nosotros pueda desarrollar lo mejor de sí mismo. No lo hago por temor al castigo, lo hago porque es lo que debo hacer. Y eso que debo hacer muchas veces no es lo que me conviene hacer, si lo pensara pura y exclusivamente en función de mis intereses. Es lo que debo hacer en función de que siga existiendo una comunidad humana en la que yo pueda desarrollar lo mejor de mí mismo y también beneficiarme de la posibilidad de que otro desarrolle lo mejor de sí mismo. ¿Lo podemos manejar desde ahí el próximo? Porque estoy apretando acá el... Entonces, el comportamiento moral, ¿a quién le sirve? Le sirve a la especie, le sirve a la comunidad. Por eso es que no se actúa por una recompensa personal, le sirve a la sociedad. Honra el hecho de que seamos seres racionales, es un comportamiento que nace del hecho de que reflexionamos, recapacitamos, nace de la razón y ayuda a la realización de todos y cada uno. La ética, vamos a la ética entonces. La ética responde también a una pregunta, pero ya no es la pregunta ¿qué debo hacer?, sino que es la pregunta ¿cómo debo vivir según lo que yo elijo? Porque la moral me dice lo que debo y la ética cuenta lo que elijo. Por ejemplo, yo no debo robar, ¿no? Según moralmente no debo robar. Pero viene el ladrón y dice, ¿y si yo no robo, de qué viven mis hijos? ¿Cómo comen mis hijos? No le puedo dar de comer a mis hijos. Mi trabajo es robar, por ejemplo. Entonces, cada uno que se aparte de lo que la moral nos dice que debemos, cada uno que se aparte va a encontrar una razón que justifique por qué se aparta. Y en la medida en que se va encontrando su propia razón para actuar de una manera o de otra, va creando su ética. Por esto podemos decir que mientras la moral es universal, porque la moral nos incluye a todos, ninguno de nosotros debe robar, debe mentir, debe matar, debe corromperse, la ética tiene que ver con lo que cada uno elige respecto de lo que debemos. Es decir, no se debe hacer todas estas cosas, pero cada uno elige, por esto somos seres racionales, que tenemos el don del libre albedrío, que nos permite elegir. Por esto es valioso, son valiosas las buenas acciones, porque podemos elegir las malas también. Entonces, desarrollamos códigos éticos, y cuando se habla de ética, y esto en el mundo de los negocios, de la producción, en la vida social es muy importante, porque yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí sí, hasta que entendí un poco cómo son estas cosas, me pasaba que al
creer o al tener moral y ética como sinónimos, muchas veces alguien hablaba de ética, algún personaje público, en lo privado, en donde sea, y yo decía, ¿cómo este tipo puede hablar de ética si todos sabemos muy bien cómo actúa? ¿Qué tiene de ético eso? Entonces, pero esa persona no estaba errada, estaba hablando de su ética. Entonces, cuando decimos ética, cuando alguien nos habla de su ética, lo que tenemos que ver, que explorar a través de sus actitudes es si esa ética está alineada con la moral o no, porque todos tenemos una ética. Tenemos una ética personal, tenemos una ética en las organizaciones de las que participamos, hay éticas empresariales. Lo que importa es si esas éticas, además de todo, son morales. Esto es lo que importa. Entonces, la ética incluye a la moral. Por esto digo, si una ética es moral, tendrá a la moral adentro de ese código. Y si no, no, es una ética sin moral. Y además la ética, así como la moral de alguna manera es casi un deber que tenemos como seres humanos en la convivencia, la ética no es un deber, la ética se elige. Entonces uno elige vivir moralmente con su ética o no. De alguna manera vamos a construir nuestro arte de vivir. El que hablaba mucho de esto era un filósofo alemán, Immanuel Kant, que desarrolló esto que se llamaba, él lo llamó imperativo categórico, que es, actúa de tal manera que tus acciones puedan convertirse en leyes universales. ¿Qué quiere decir esto? Si vas a robar, pensá un segundo antes de hacerlo si estarías de acuerdo en que esa sea una ley universal. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo robe. Si vos estás de acuerdo en que todo el mundo robe, adelante, robá. Y a partir de ahora esto es ley y todos robamos. Si estás de acuerdo en mentir, en estafar, cualquier cosa que vayas a hacer, pensá un segundo antes. ¿Estás de acuerdo en que esto sea una ley moral? ¿En que esto sea una ley universal? Porque si estás de acuerdo en que sea una ley universal, adelante. Pero a partir de ahora, todos hacemos eso. Este imperativo categórico es muy importante bajándolo a nuestra convivencia. Dentro de la familia, podemos empezar desde el vínculo más pequeño de los vínculos humanos, dentro de la pareja, dentro de la familia, dentro de las organizaciones en las que trabajamos, dentro del barrio, el club, la cooperativa, la empresa, en todas partes, manejarse con esta ley. Vuelvo para atrás. ¿Esto a qué nos lleva? A que hay una sola forma en que podemos expresar nuestros valores y no es recitándolos y no es declamándolos, porque muchos códigos de ética declaman valores maravillosos que todo el mundo firmaría abajo y por los cuales todo el mundo elegiría a esa persona que los declama. Pero hay que ver cómo se viven los valores, porque no hay otra forma de vivir los valores en los que uno cree, de transmitir los valores que son nuestros principios, que no sea viviéndolos. Y viviéndolos en esos 40 centímetros cuadrados que cada uno ocupa, hasta el menos influyente de los seres humanos ocupa parado 40 centímetros cuadrados, al menos, donde él influye y donde lo que él haga afirma o modifica algo. Entonces, en esos 40 centímetros vivirá con sus valores. Y si el de al lado hace lo mismo y el de al lado hace lo mismo, vamos a tener ya 1,20 m cuadrado. Y no hay otra forma de crear una comunidad de trabajo, una comunidad de convivencia, una sociedad entera que pueda construir futuros y visiones comunes, que no sea viviendo los valores en los que cree, para que no sean simples enunciados vacíos.
Porque, y esto quería subrayar, no hay valores, esos valores con los que nosotros vivimos, no son pasajeros y no los podemos vivir para la tribuna. No podemos vivir nuestros valores solo cuando nos ven o solo cuando nuestras actitudes o nuestras conductas son públicas. Esos valores los tenemos que tener incorporados aún en la intimidad y aún en la soledad, aunque estemos solos. Pero en realidad, cuando hablamos de valores, nunca estamos solos, porque los valores existen a partir de que existe el otro, el prójimo, esa palabrita un poco en desuso, pero sin el cual no podemos vivir. Necesitamos siempre de un prójimo. Fíjense que los seres humanos somos los únicos bichos que recibimos a un nuevo miembro de nuestra especie dándole un nombre. Y ustedes deben tener incluso, supongo, alguno hasta debe tener alguna vaca favorita a la que ya le puso su nombre, por ahí. Pero le ponemos nombre a nuestras mascotas, le ponemos nombres a los animales con los que convivimos, además de recibir con un nombre al nuevo miembro de nuestra especie que llega. ¿Qué quiere decir? Esto que parece nada, que parece tan natural, que parece tan sencillo, que ni lo pensamos. Quiere decir que cada vez que alguien nace en nuestra especie, lo recibimos diciéndole que va a vivir entre otros, porque nadie necesita un nombre para vivir solo en una isla desierta si nació de una lechuga y nunca se cruzó con otro ser humano en su vida. Cada vez que alguien me nombra, de la manera en que me nombre, me está diciendo que yo existo. Por lo tanto, siempre el otro es necesario. El otro es necesario porque cuando me mira, cuando me nombra, cuando me habla, cuando me escucha, me está confirmando que yo existo. Y a partir de la presencia del otro, creamos primero pequeñas sociedades, después sociedades más complejas, comunidades enteras, formas de trabajo, formas de vida, formas de convivencia, que para poder ser mantenidas y para que se proyecten y trasciendan, necesitan de los valores. Los valores no estaban en los árboles cuando los seres humanos llegamos al mundo y los fuimos a buscar ahí y a comerlos de ahí. Los árboles de los valores los fuimos plantando nosotros como una necesidad de convivencia. Los valores son una extraordinaria creación humana para vivir juntos, para producir juntos. ¿Qué sería la ganadería como tal? Un ser humano aislado podrá criar una vaca, pero la ganadería como actividad humana solo es posible a partir de que existan comunidades humanas, de que esas comunidades se muevan con códigos éticos que incluyan la moral, porque si no, sin esos códigos, lo que termina imponiéndose es la idea de Calígula. Justifiquemos los fines que nunca van a ser fines colectivos, digamos, justifiquemos los medios para fines que nunca van a ser colectivos. Justifiquemos cualquier medio para esos fines, pero eso tiene un riesgo. El riesgo es que terminamos sufriendo todos y terminamos estando todos en peligro. Cuando hay grandes crisis económicas, yo siempre he pensado esto y lo sostengo y de alguna manera lo confirmo cuando ocurre, las grandes crisis económicas, financieras y sociales se manifiestan de esa manera, pero en realidad empiezan siendo morales. Algo ha fallado en la forma en que una comunidad está expresando sus valores en la cotidianeidad de su vida, de sus actos, de sus acciones, de sus interacciones, de sus negociaciones. Hay algo ahí que está fallando con los valores que después termina expresándose como críticas de tipo económico o de otro tipo, o de tipo social.
Por esto digo que no hay valores para la vida comercial y valores para la vida personal. Las personas tenemos los mismos valores porque no somos personas diferentes cuando amamos o cuando negociamos, cuando producimos o cuando jugamos a nuestro deporte favorito. Se ama como se vive, se hacen negocios como se vive, se juega como se vive. Y los valores nos acompañan, los valores con que vivimos nos van a acompañar en todas estas actividades. Y la forma en que nosotros llevamos a la vida nuestros valores, tanto en lo individual como en lo colectivo, van a terminar afectando, en el buen o en el mal sentido, a nuestra reputación, a nuestra manera de estar en el mundo y a nuestra manera de vincularnos con nosotros. Quiero pasar a pensar, a partir de esto, como estamos hablando de modos de vivir, y esto ya lo voy a ligar más directamente con aquello que es parte de la actividad de ustedes, que es la cooperación. Porque la cooperación, el cooperativismo como forma institucional o la cooperación como forma más amplia de vida, aplicada a todos los aspectos de la vida, es uno de los caminos que podemos elegir para vivir. Y el otro es la confrontación. Podemos vivir cooperando o podemos vivir confrontando. ¿En función de qué? En función, obviamente, primero de sobrevivir, después de convivir y después de elegir una manera de convivir. Y ahí sí se van a manifestar de manera distinta nuestros valores según cooperemos o según confrontemos. Porque valores de la cooperación son la solidaridad, la visión común, porque se coopera para un fin acordado que va a ser beneficioso para todos, que va a generar un pozo o un fondo común. Hay un propósito compartido en la cooperación. El trabajo cooperativo o la vida cooperativa genera confianza, genera empatía, porque yo no puedo cooperar sin mirar al de al lado y sin ser visto por el de al lado. Entonces, en la medida en que nos vemos, nos registramos, nos escuchamos, nos oímos, nos miramos, nos nombramos, ¿qué ocurre? Vamos generando empatía. ¿Qué es la empatía? La comprensión del sentimiento del otro, porque como lo veo, como lo registro, como lo escucho, percibo que eso que le pasa, yo lo puedo entender porque me ha pasado o me está pasando a mí. Pero si estamos con las anteojeras puestas y cada uno mirando solo su camino, no hay registro de lo que le pasa al otro, pero hay muy poco registro de lo que le pasa a uno mismo. Entonces, no hay posibilidad de empatía. Y finalmente, compartir es lo más importante. Compartir es lo más importante. En cambio, en la confrontación, ¿lo pueden pasar? Lo que serían valores, y aplico la palabra valores también en la confrontación, porque finalmente un valor es aquello que se considera valioso, independientemente de si es bueno o malo, es valioso. En los valores de la confrontación, primero está el interés propio, como un valor esencial. Está una mirada donde primero me miro a mí, primero yo. La visión, por lo tanto, es individual. Y si no se establecen lazos de solidaridad y de confianza, se establece la sospecha. Queda la sospecha flotando siempre en el aire. El otro, como lo conozco poco, como más bien es un competidor que un cooperante, es más bien un adversario que un compañero en la búsqueda de un fin común, me va a generar siempre sospecha.
En la vida confrontativa, la conspiración, la mirada conspirativa está siempre presente. Los medios son más importantes que los fines y ganar, como lo decía de alguna manera al principio Calígula, es lo más importante de todo. Se trata de ganar ante todo. Si vemos la siguiente, competir, no hay que confundir competir con confrontar. Competir no está mal, pero hay dos maneras de competir. Se puede competir contra el otro y se puede competir cooperando también. Uno compite con el otro o compite contra el otro. Si yo voy a competir contra el otro, lo tengo que derrotar, lo tengo que desplazar y en último caso lo tengo que eliminar. Y otra vez volvemos a la justificación de los medios. Ahora bien, si por el contrario, pasamos a lo siguiente, competimos con el otro, es decir, competimos en el mismo campo, competimos dentro de una trama cooperativa, ¿qué vamos a hacer? La presencia del otro me va a obligar a mí a desarrollar mis mejores recursos, no para eliminarlo, sino para que juntos podamos crear una suma que sea más que la simple adición de las partes. Van a aparecer mis mejores recursos, van a aparecer mis habilidades, van a aparecer mis capacidades, van a aparecer todas mis posibilidades. Y quiero ir desde acá a un extraordinario ejemplo de cooperación. Todos nosotros estamos hoy acá, los que estamos acá, estamos vivos, creo yo, ¿no? Vivos en el sentido literal de la palabra. ¿Por qué estamos vivos en este momento? Cosa que a mí me permite estar acá parado hablando, a ustedes ahí escuchando, algunos con atención, otros quizás más aburridos, otros con hambre, pensando ya en ir a comer, otros, pero estamos vivos. Estamos vivos porque cada uno de los órganos de nuestro cuerpo está trabajando en este momento para mantenernos vivos. Cada uno de los órganos de nuestro cuerpo ocupa un lugar distinto en el organismo. Cada uno de esos órganos tiene un tamaño diferente y cada uno de esos órganos tiene una función diferente. A ninguno de esos órganos se le ocurre, porque cuando se le ocurre ya pasamos a un estado de descompensación grave, a ninguno se le ocurre que él es más importante que todos. Por ejemplo, no se le ocurre al hígado decir, ¿qué me importa a mí del riñón? Vamos a suponer que piensa el hígado, ¿no? Que es un hígado racional y que los órganos tienen su propio razonamiento. Entonces, y que de pronto el hígado dice, a mí, ¿qué me importa el riñón? ¿Qué me importa lo que le estará pasando al corazón, a los pulmones, a los intestinos? No me importa nada. Yo lo que quiero es ser el mejor hígado del mundo y ser un hígado inmortal y ser un hígado maravilloso. Por lo tanto, yo me voy a apropiar, si es que no me mandan a mí todos los recursos nutricios de este organismo, si no me los mandan todos a mí, yo voy a encontrar la manera de apropiármelos. Pero a mí lo que me interesa es ser un higadazo. Hay algo que en su razonamiento este hígado no ha contemplado, que es que fuera del organismo, él no es lo que cree ser un hígado. Fuera del organismo es un cacho de algo. Si lo sacan del organismo, lo ponen en una mesada, a lo sumo podrá aspirar a ser alimento para gatos. ¿Cuándo es hígado? ¿Y cuándo es considerado y necesitado por las funciones que cumple? Cuando él está en el organismo. Ahora, cuando él está en el organismo, para funcionar necesita de la sangre que le envía el corazón.
necesita de las órdenes del cerebro que lo guíen, necesita del oxígeno que el pulmón envía a su vez al corazón, y a su vez cada uno de esos órganos necesita de otros órganos, porque ningún órgano podría constituir el organismo por sí solo. Ningún organismo puede estar vivo solo con un hígado y prescindiendo de todos los demás. Pero tampoco ningún organismo puede estar vivo prescindiendo de un hígado y con todos los demás. Entonces, el principio mismo de la vida que nos mantiene hoy aquí, por ejemplo, de cuerpo presente y de mente presente, el principio mismo de la vida es un principio cooperativo. Es un principio cooperativo en donde las diferencias suman y las diferencias dan un todo que ninguna de las partes puede alcanzar por sí misma, porque cada órgano es perfecto en sí mismo, pero ningún órgano es perfecto como el organismo completo. Todos los órganos son perfectos, pero de alguna manera incompletos, como somos los seres humanos. Cada uno de nosotros es la mejor versión actualizada de sí mismo, pero no es perfecto y necesita siempre de los otros. Siempre hay algo que nosotros podemos aportar que el otro no tiene o no puede, pero también siempre hay algo que necesitamos recibir que nosotros no podemos o no tenemos. Este principio de cooperación para la vida, porque además los órganos estos no están trabajando, haciendo lo que hacen y relacionándose como se relacionan porque sí, sino porque tienen un objetivo en común, que es mantener vivo este organismo, porque que este organismo esté vivo significa que ellos estén vivos. No hay órgano sano en un organismo enfermo y no puede haber un órgano vivo en un organismo que muere. Cuando nosotros como seres humanos pasamos a ser órganos de organismos mayores que nosotros, como puede ser una pareja, una familia, una organización barrial, una cooperativa, porque todo el tiempo, como nos necesitamos mutuamente para vivir, todo el tiempo estamos formando parte de algo que es más que nosotros mismos. A veces es algo más pequeño y a veces es algo más grande, pero siempre somos parte de un organismo. Y muchas veces nos ocurre que al ser parte de un organismo, nos olvidamos algo que debería estar en nuestra memoria naturalmente, que es ¿por qué estamos vivos? Estamos vivos por una maravillosa organización cooperativa que es nuestro organismo. Cuando a veces, a los argentinos nos pasa con frecuencia, nos preguntamos, ¿qué nos pasa? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Dónde está la raíz de nuestros males? Yo digo, a veces en conversaciones, cuando surge esta pregunta, digo simplemente porque nos hemos olvidado de registrarnos como órganos de un organismo mayor y hemos llegado a creer cada uno en su lugar que se puede bastar a sí mismo, que puede ser el mejor hígado. Haciendo lo que ustedes hacen, trabajando cooperativamente, aportando desde su especificidad, que es la ganadería, ¿cuál es el mayor valor? Y con esto quiero ir cerrando. ¿Cuál es el mayor valor para retomar la idea madre de este evento, de este encuentro? ¿Cuál es el mayor valor que ustedes pueden aportar desde la actividad cooperativa, desde la actividad ganadera cooperativa, a este organismo del que formamos parte? El mayor valor que ustedes y cada uno de nosotros en lo que hace puede aportar para producir un cambio, el mayor valor agregado no es económico, el mayor valor agregado es el valor moral. El valor moral. Y el valor moral no hay nadie que diga que no está a su alcance.
No hay nadie que diga, no es de mi incumbencia o no es de mi posibilidad. El valor moral es posible porque cada ser humano, en lo que hace, en donde está, en donde se agrupa, es potencialmente un agente moral, es decir, un portador de valores a poner en práctica. Y digo potencialmente porque es su decisión y su actitud la que dirá si se convierte o no se convierte en ese agente moral y si por lo tanto agrega ese valor que finalmente es el gran valor de cambio. Ese es el gran valor de cambio. Cuando dice, si nosotros nos pensamos hoy y aquí, en nuestra sociedad, en nuestras actividades, en nuestra comunidad, y nos vemos en un momento difícil como es este, viviendo lo que parece ser la maldición china. Hoy acá Víctor hablaba de una cooperación con China. Tengo entendido de que China se está convirtiendo, esto lo saben ustedes mejor que yo, en un gran comprador de carne, pero algo le debemos haber hecho a los chinos en algún momento para que nos echaran su maldición. La gran maldición china, o sea, quizás ustedes la conocen, es que te toquen vivir tiempos interesantes. Eso le dicen los chinos a alguien a quien quieren maldecir. Y nosotros no hacemos más que vivir tiempos interesantes. Quizás si fuéramos suizos viviríamos tiempos aburridos y nos las arreglaríamos para vivir tiempos interesantes. Pero lo cierto es que no somos suizos y vivimos tiempos interesantes. Y en estos tiempos interesantes siempre nos preguntamos cómo se sale de tanto interés, cómo se cambia, cómo nos transformamos. Y yo creo que nos transformamos agregando cooperativamente valor moral a nuestras vidas, a nuestras actividades y a nuestros vínculos. Les agradezco la escucha, les agradezco la presencia, les agradezco la invitación y ojalá seamos cada día agentes morales más conscientes y más vigentes, porque seguramente eso nos encontrará en tiempos menos interesantes pero más felices. Muchas gracias.